Capítulo 61 del libro de Isaías. Vamos a leer los dos primeros versículos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Quédense en este momento, sí, por favor, vamos a tener una breve oración. Bendito Rey, queremos, Señor, esta tarde humildemente, Señor, como iglesia, clamar a usted. Pedirle, Señor, de lo profundo de nuestro corazón, que podamos, Señor, ser alimentados con su palabra. Que realmente la predicación gloriosa de su evangelio, Señor, haga y dé frutos preciosos en nuestra vida. Ya sea que el oyente sea un regenerado o no. Oramos, Señor, para que a través de su Santo Espíritu usted haga esa obra sobrenatural en nuestras vidas. Desde ya le damos gracias, Señor, en los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén. Hermano, tome asiento porque vamos a tener esta breve predicación, ¿cierto?, del libro de Isaías. Como habíamos comentado la semana pasada, cuando estuvimos viendo el capítulo 60 del libro de Isaías, habíamos dicho que desde el capítulo 60 hasta el capítulo 66 del libro de Isaías, estas partes, estos 7 capítulos, forman parte de la última parte, ¿cierto?, del libro de Isaías. Es obvio, ahí termina. Pero habíamos hablado que el tema central de estos 7 capítulos es el cumplimiento de las promesas de cumplimiento de la redención del pueblo de Israel, a través ciertamente del Cordero de Dios. En estos capítulos el autor de Isaías es usado por Dios para anunciarle a Israel que vendría el Salvador. Eso es lo que está haciendo desde el capítulo 60 en adelante. Este es el contexto en el contexto en el cual está hablando el profeta. El profeta está diciéndole a los israelitas: atención, pueblo israelí, atención, pueblo de Dios, va a venir el Mesías. Dios va a cumplir sus promesas de paz, de redención, de perdón de pecados. Va a venir a cumplir las promesas, ¿cierto?, de salvación. Es en ese contexto entonces que nosotros leemos este pasaje. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Y venía también a consolar a todos los enlutados. Esta profecía, hermanos, yo creo que cada uno de nosotros en algún momento la ha escuchado desde una perspectiva totalmente tergiversada. Cada uno de nosotros, estoy casi seguro, que cada uno de nosotros ha escuchado esta profecía totalmente sacada de contexto, dándole un sentido totalmente vano, un sentido, podríamos decir, pasajero. Se paran profetas y pastores a hablar de que viene el nuevo año, ¿cierto?, de bendición, el año de la prosperidad, el año de la buena voluntad, ¿cierto? Un año de beneficio económico, un año, ¿cierto?, de ya no vamos a tener más deudas. Pero no es lo que el profeta Isaías está diciendo. Nosotros no podemos tomar esta profecía y darle un sentido tan básico como Dios me va a bendecir económicamente. Si nosotros nos conformáramos con ese cumplimiento en la economía de nuestras vidas, en la prosperidad económica, esta profecía sería ciertamente una basura. Pero no lo es. Es la palabra de Dios que le está diciendo a su pueblo: ojo, que va a venir la salvación, va a venir la redención.
Tampoco podemos tomar nosotros de manera literal este pasaje y pensar que lo que está diciendo el autor es que va a venir a publicarle libertad a los que están presos. No es un mensaje para los que están hoy día reclusos diciéndole que el Señor los va a sacar de la cárcel. No es ese el mensaje que el profeta Isaías quería decir. Todas las palabras que nosotros acabamos de decir, una descripción profunda y detallada, la predicación de las buenas nuevas a los abatidos, el vendar a los quebrantados de corazón, la publicación de la libertad a los cautivos, la apertura de la cárcel a los que están presos, la proclamación del año de la buena voluntad de Jehová, tienen un sentido espiritual y mucho más profundo e importante que cualquier promesa de prosperidad económica o de salud o cualquier cosa que nosotros podamos vivir en nuestras vidas. Si por un lado ponemos esta promesa, voy a ser rico, ¿cierto? Pero espiritualmente muerto, no tengo punto de comparación. Prefiero vivir pobre, con necesidades, pero espiritualmente estar vivo. Porque la vida espiritual es eterna. Es en ese contexto en que el autor viene a decirnos una maravillosa noticia. Dios está diciendo a través del profeta una verdad espiritual para cada uno de nosotros. El Mesías vendría a predicar el Evangelio a los abatidos, pero a los abatidos del espíritu, aquellos que tienen una sed espiritual, aquellos que realmente, como Jesucristo mismo predicó en las bienaventuranzas, están, ¿cierto?, llorando por su condición, por su incapacidad de encontrar a Dios. Le está hablando a los humildes de corazón. Les está hablando a aquellos que realmente tienen esa inquietud, ese abatimiento por buscar a Dios. El Señor iba a venir entonces a predicarle el Evangelio a ellos. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio, hermanos, es fundamental para salvarse. Sin predicación del Evangelio no hay salvación. Por tanto, lo primero que venía a hacer el Mesías era a predicar el Evangelio a aquellos que estaban con esa necesidad espiritual. Vendría a quebrantar a los abatidos, a vendar a los abatidos de corazón. La línea del argumento es el mismo. Los que están abatidos de corazón son los que realmente en su interior están destruidos, podríamos decir. Necesitados, corazones quebrantados. Y eso es lo que menos hay en la humanidad, hermanos. Lo que hay mucho es corazones exaltados, llenos, pero corazones quebrantados son muy pocos. Los corazones quebrantados son los que Dios mismo quebranta, ¿cierto? Y es a esos corazones quebrantados que el Señor viene a cumplir una promesa. Yo voy a vendar sus corazones. Voy a darles el alivio, el remedio que necesitan. El Mesías venía a publicar el año agradable de Dios, que no es un año literal. Qué vacío sería, hermanos, si el autor dijera, oye, viene un año de prosperidad. Yo no quiero un año de prosperidad. Yo quiero una eternidad de prosperidad espiritual. Qué vacíos son los mensajes que se predican desde el púlpito. Vas a tener un año, este sí es tu año. Hermano, yo no quiero ese año. Yo quiero una vida eterna con Dios. Cuando el Señor dice que viene a predicar el año agradable, se está refiriendo a un tiempo determinado. Un tiempo en el que ese momento se iba a manifestar su salvación. Que la luz de los hombres iba a venir al mundo. Y eso es lo que dice Juan. La luz del mundo vino. Caminó entre nosotros. Se personificó en la persona de Cristo. El Mesías vendría a publicar venganza de Dios. ¿Y sí? Aunque suene duro. Jesucristo vino a predicar la venganza de Dios. El juicio de Dios. Vino a decirnos que Dios es justo. Y que iba a consumar todas las cosas. El Señor regresará. Y ya sea que el hombre muera antes de la venida del Cristo, o si vive hasta la venida de Cristo, se enfrentará al juicio de Dios. Y Dios se vengará. Porque Dios es justo.
No porque Dios sea malo, porque Dios es justo. Cuando nosotros vemos este pasaje, vemos que son promesas que venía a cumplir el Mesías. Y la verdad es que el pueblo israelita podría haber estado atento a estas cosas. Estaba esperanzado en las promesas de Isaías, pero no podía contemplar el sentido espiritual. Ellos querían un rey, querían a alguien que viniera efectivamente a darle prosperidad, como lo que quiere la gente. Estaban esperando a alguien que le diera prosperidad económica al pueblo de Israel. Querían un rey que los libertara, cierto, del yugo romano. Querían un libertador de ese tipo, físico. Pero Dios tenía otros planes. Hay un pasaje maravilloso relacionado con esto y está en Lucas 4, 16 al 21. Si usted quiere, toma nota solamente, si quiere lo escucha. Jesucristo vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y qué sucedió? Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos hacia Jesucristo. ¿Por qué? Porque nadie leía ese pasaje. Nadie se animaba a leer esa escritura. Y Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy se cumplió esta escritura delante de vosotros. Y esto es impresionante. Es maravilloso. La promesa hecha por Dios a través del profeta Isaías no se cumpliría en la consumación de las cosas. No era un rey, cierto, físico que venía a libertar de Roma a los hebreos. No. Esto se cumplió en la persona de Jesucristo. Jesucristo estaba diciendo que Él era el Mesías, el enviado, el ungido, el Cristo prometido. Y que en ese momento en que descendió a la tierra iba a cumplir la promesa de Dios de salvación para su pueblo. Cuando Jesús vino al mundo se consumó la misericordia y la gracia de Dios para el pueblo pecador. Por eso, nosotros podemos decir hoy día, hermanos, que esta promesa está consumada. La misericordia y la gracia de Dios está disponible hoy día, porque Cristo vino a cumplirla. Por eso, a la luz de este pasaje, hermanos, si nosotros vemos este pasaje, el llamado hoy día es a esos abatidos de corazón. El que es abatido de corazón, que quizá está aquí, el llamado o el anuncio o la palabra de consuelo para el abatido de corazón es decirles: ojo, el Señor tiene una promesa para usted que más aún ya se cumplió. Es cosa de que usted la crea. Jesucristo vino a salvar y a sanar a los abatidos de corazón. Vino a libertar a los presos. Y no a los presos que están en Colina 1 ni en Colina 2. A los presos de Satanás. A los presos del pecado. Y a los presos de la muerte. Porque ciertamente todo hombre que nace de mujer nace en una prisión. Todo hombre es preso de su pecado. Todo hombre es preso de Satanás y todo hombre es preso de la muerte. Nadie puede darle libertad, solamente Jesús, el libertador. La promesa de libertad se consuma en Jesús. Aquellos enlutados, los que están tristes, a los que no ven la luz, a los que sienten la pérdida, el Señor viene a consolarlos. A los que son ciegos, el Señor les viene a dar vista. A los muertos les viene a dar vida. A los pecadores les viene a dar perdón. A los sedientos de Dios viene a saciar su sed.
A los hambrientos de Dios viene a saciar su hambre. A todos aquellos que se identifican con un hambriento, con un sediento, con un pecador, con un quebrantado de corazón, con un enlutado. El llamado es ir a Cristo. La Biblia nos dice, hermanos amados, que todos aquellos tienen una posibilidad en Cristo. Y lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de su vana manera de vivir, arrepentirse de su continua transgresión contra Dios, de entender que ustedes han transgredido la preciosa ley de Dios. El llamado es a poner su fe en Jesucristo, que Jesucristo vino conforme a las Escrituras como esta de Isaías. Jesús vino en consumación de estas promesas, ¿para qué? Para morir en la cruz del Calvario, siendo que no tenía por qué morir ahí, porque Él no cometió ni un pecado. Morir en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. Jesucristo vino y murió por nosotros, satisfaciendo la justicia de Dios. Esa justicia que vendrá al mundo ya no caerá sobre los que creen en Él, porque Cristo pagó. El llamado es a creer que Cristo murió y que también al tercer día resucitó de entre los muertos. Y con eso le dijo al mundo: yo he vencido a la muerte, yo he vencido al pecado, yo he vencido a Satanás. Nadie en la historia de la humanidad ha hecho lo que yo hice, dijo Cristo. Selló el pago a Dios con su resurrección. Vino a darles, hermanos, una garantía. Yo soy la resurrección y la vida. El llamado es a creer que Él resucitó de entre los muertos. El llamado es a poner su fe en Jesucristo y cambiar tu vida. Empezar a mirar a Cristo y gozarnos en el amor de Dios, en la gracia que se ha hecho tangible para nosotros. Ese es el llamado del glorioso Evangelio. Crean que Jesucristo es Dios y Rey y vivamos para Él. Y ciertamente Él consolará nuestros corazones, nos hará libres del pecado, Satanás saciará nuestra sed y por sobre todo, hermanos, nos dará vida eterna. Amén. Vamos a orar para finalizar.